Bien, señores, seguimos en el desayuno de Buenos Días. Hoy estamos conversando con don Ángel Miolán, hombre de una dilatada carrera política y pública en el país, y un hombre que tiene muchas cosas que decirnos, que enseñarnos. Don Ángel, usted estuvo aquí meses atrás en un panel que hicimos sobre el tema haitiano. Usted junto a otros especialistas en el tema pues discurrieron, ¿no? Hicieron una serie de señalamientos y recomendaciones. El gobierno, el tema ha seguido en el tapete, tanto aquí como fuera del país. El gobierno incluso está pues, en riesgo de que sea condenado por algunas instancias en el extranjero. Creo que hoy o mañana se reúne un comité de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos para conocer la acusación, y creo que están en Washington dos dominicanos que representan al gobierno, Lupo Hernández Rueda, especialista en Derecho Laboral, y Héctor Pérez Reyes, que es funcionario secretario de Estado sin cartera. Queremos ver con el tema porque en esta semana el gobierno pues emitió un decreto la semana pasada, donde parece que acepta que las denuncias y los señalamientos son válidos y que hay que rectificar toda la política haitiana, y parece que se va a tratar ahora de darle un tratamiento mejor. ¿Usted conoce el decreto? ¿Usted cree que con esto se para la campaña de denuncias y que el haitiano en el país tendrá un mejor trato realmente? Bien, el tema haitiano es uno de los temas más difíciles que podemos tratar, y que a mi juicio también debería estar en la agenda de esa Asamblea Nacional de que yo hablo, porque es un tema que tiene muchas derivaciones. Empezaré diciéndole que yo considero, y esto no es que yo tenga una posición anti-haitiana, Dios me libre de eso, yo quiero muchísimo a Haití y hasta tengo deudas de gratitud con Haití, porque cuando yo escapé de las garras de Trujillo en el año 34, después de haber participado en los sucesos de Santiago de los Caballeros, que me valieron 30 años de cárcel. Pero no cumplido. No cumplido. Yo en Haití fue donde encontré refugio. Es verdad que estuve preso en todas las cárceles de Haití, y al fin la juventud haitiana consiguió, con el respaldo que me dio, que no me entregaran a Trujillo porque pedían la extradición y me permitieran ir a otro país. Entonces me fui a Cuba. Es decir, soy un deudor de Haití, y cuando hablo de los temas de Haití lo hago con el corazón oprimido, porque quiero ese país y ojalá que podamos ayudar a solucionar los graves problemas haitianos, que ya parece que se están solucionando por esa opinión que yo mencioné hace un rato, de que ellos estaban mejor que nosotros en ciertas cosas. Sí. Bueno, yo pienso, y lo he dicho algunas veces, y eso es la verdad, que se está cometiendo un abuso con la República Dominicana al dejarnos cargar solos con el problema haitiano, con el problema de su alimentación. Haití no tiene que comer. Haití ha acabado. Ya allí no hay bosques, no hay nada, porque todo ha sido destruido, ha sido arrasado por la población haitiana, muy numerosa y muy superior a la producción, a lo que ellos pueden producir. Entonces tienen que venir hacia Santo Domingo, porque nosotros tenemos todavía algunas cosas que podemos compartir con ellos. No es enviando una delegación de 2 personas a los Estados Unidos, por muy capaces que sean. Yo creo que las 2 personas que han ido son muy capaces, como este problema se puede enfrentar, porque es una conjura internacional la que hay contra la República Dominicana, tomando como pretexto el asunto haitiano. Habría que haber enviado una representación de altísimo nivel a las Naciones Unidas, y poniéndose de acuerdo con Haití para que sean 2 comisiones con el mismo propósito de explicarle al mundo cuál es la situación de estos países y la necesidad de cooperación internacional que hay para solucionar los problemas. Pero Haití como aliado de República Dominicana. Sí, aliados.
van conjuntos, van a plantear, porque es que son aliados, la miseria nos tiene unidos en una lucha. Ajá, pero entonces ellos defenderían el estatus de los haitianos aquí en República Dominicana. Pero es que no es el gobierno haitiano el que está haciendo esas denuncias. Ahí es donde hay una confusión. Yo he tenido la oportunidad de hablar extensamente con el embajador de Haití, que es una bellísima persona aquí en la República Dominicana, un hombre de una capacidad extraordinaria. Y un hombre que ama a nuestro país también, como nosotros amamos el suyo. Y no es el gobierno haitiano que está denunciando esas cosas. Son ciertas organizaciones, ¿verdad?, internacionales, qué sé yo, creo que comités de derechos humanos y cosas por el Hay estilo. dominicanas también. Dominicana, ahí hay una razón política, en el fondo. Una razón política, hacer saltar a la gente. Aquí siempre hay muchísimos grupos sindicales, grupos políticos, han mantenido una campaña constante, tanto dentro del territorio como en el exterior. Sí, lo sé, pero en el fondo, llegando ya donde el cepillo no toca, es un problema político nacional, un pretexto. Sí, pero al final quien se condena es al Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano es empleador de haitianos, por el SEA, porque no se acusa a los ingenios privados, dice que la cosa anda bien. Exacto. Es el SEA el que comete los delitos que se están imputando al país. Exacto. Y en el fondo, contra el haitiano, que yo sepa, no hay ninguna política de persecución ni de injusticia. El mismo tratamiento que recibe un bracero haitiano en el SEA, lo recibe el bracero dominicano. Es que las condiciones de trabajo en el SEA son infrahumanas en todo el orden de cosas. Es decir, también se pudiera condenar al SEA por tratar mal a los trabajadores dominicanos, y los dominicanos que hacen que no van a cortar la caña. De ahí su renuencia de no cortar la caña porque no hay condiciones en los batelles. Don Ángel, esa disposición mediante decreto del Poder Ejecutivo que obliga a una regularización de la presencia haitiana en el país, ¿usted no cree que podría conllevar a algún tipo también de persecución? Porque y los haitianos que estén ilegales, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, Que son la mayoría. yo siempre he dicho que las cosas deben estar en orden. Y no es normal que haya casi 1 millón de haitianos aquí indocumentados. Porque Haití no permite que haya un solo dominicano indocumentado en su territorio, y lo sé por experiencia propia. ¿O reciente o antigua? Antigua, no reciente, pero he tenido referencias recientes. Haití es muy estricto en el manejo de sus relaciones internacionales y de la presencia extranjera en su país. Todo extranjero en Haití tiene que estar registrado en migración, tener su documentación en orden, cosas. Todo haitiano en la República Dominicana debería estar en las mismas condiciones para que la situación se maneje con normalidad, no con anormalidad como se está manejando ahora. Ahora bien, tú dices que puede el decreto dar origen a persecución y a excesos. Eso es verdad, puede suceder, pero es por las deficiencias y la inmadurez que a veces tienen determinadas autoridades de nuestro país para manejar los asuntos, pero no porque les vayan a ordenar que persigan a los haitianos y que se haga otra nueva matanza de haitianos como cuando la época de Trujillo. No, señor, de lo que se trata no es de perseguir a los haitianos, sino de documentarlos. Ahora, en eso debe haber una recomendación especial de las autoridades para que el trato que se dé a los que no estén en orden sea completamente decente, hasta cordial, pero sí con las precisiones que sea necesario tomar para ese asunto. Yo siempre dije que Haití y la República Dominicana se comparten el territorio nacional. Bien, pero las relaciones entre los dos países deben ser unas relaciones normales como las de cualquiera otros países vecinos, ajustadas al derecho internacional y a todos los detalles que rigen
estos asuntos. Eso no se había hecho por circunstancias, porque la presencia de tantos haitianos aquí obedece a ese éxodo que se está produciendo en Haití. Y tienen que venir para escapar a la miseria en la cosa. El mismo caso de los yoleros de nosotros hacia Puerto Rico. Están yendo indocumentados. ¿Y qué hacen en Puerto Rico con los dominicanos indocumentados? Los persiguen, los agarran y los vuelven para su país. Lo amarran, como lo amarran. En términos no gráficos, no de verdad, lo amarran. Están amarrados. Bueno, yo no soy partidario de que se les maltrate. No se les debe maltratar, pero sí se les debe pedir que se ajusten al cumplimiento de la ley estricta. Ahora, ¿no cree usted que este decreto y esta procura de establecer todo un estatuto para el haitiano que esté en el país puede servir para invitar a que más haitianos crucen la frontera y vengan, ya sabiendo que estarán amparados por una ley? ¿No cree usted que el gobierno debe tomar entonces una medida adicional al decreto y es la de ser más celoso de las fronteras dominicanas para que no incursionen haitianos hacia el país? Porque eso lo hacen otros estados. Sí, eso debe hacerse, porque eso está dentro de la preservación de nuestro territorio nacional y todas esas cosas. Sean haitianos, sea lo que sean que quieran venir, deben encontrar una resistencia de las autoridades dominicanas y tener abiertas los canales legales para poder hacerlo. Buscar una visa, buscar una cosa, o si lo quieren hacer en el orden particular, o buscar una contratación oficial que sin que caigamos en la época de Trujillo, que se traían braceros haitianos como si fueran ganado, comprándolo a $5 o a $10 cada uno, pero sí que se contrate de gobierno a gobierno el suministro, por ejemplo, de tantos miles de braceros para una zafra, evitándose la especulación que pudieran haber intereses privados. Y así no que se hace. ¿Eh? Así no que se hace, de gobierno a gobierno. Bueno, yo realmente no estoy muy enterado de ese detallito, aunque creo, he oído decir que él gestiona o gestionaba con Haití, pero ahí caíamos en los vicios que generaba la propia dictadura haitiana, porque cuando Papadoc y todo eso era un general haitiano, el que cogía a los miles de haitianos y los obligaba a venir por aquí y cobraba por eso. Bueno, se dice que Duvalier salió con alrededor de $2 millones y quedaron pendientes con el asunto. Pagar. Sí, que no, o sea, se llevó los dólares pero no envió los braceros, porque en ese momento se produjo la ruptura de su gobierno. Estafó, ¿no? O sea, eso puede ser, eso cabe, ¿no? Pero parece que no hay acuerdo, entonces se hace por vía informal, ya como un negocio particular de alguien. Eso es lo malo. De las denuncias es el reclutamiento. O sea, a veces no es gente que viene espontáneamente, sino que es apresada, que cruza, es ilegal la presa, entonces la metían en un camión, la traían así forzada. Sí. Eso fue lo que se denunciaba, ¿no? Sí. Pero si hay un reclutamiento ya espontáneo, voluntario, con un contrato, como se dice que va a hacer ahora, entonces eso es otra cosa. Ya, otra cosa es normalizar la situación, eso es lo que hay que hacer. Cuando usted estuvo trabajando con los asuntos de la frontera, ¿pudo determinar que realmente la frontera puede ser vigilada al extremo de que se impida la invasión pacífica pero masiva de tantos haitianos? Porque se dice que es muy extensa. Sí, son 360 kilómetros de extremo a extremo. Y que es imposible mantener una vigilancia. Claro que es casi imposible, porque habría que tener un cordón de soldados a lo largo de 360 kilómetros en regiones inhóspitas, porque por ejemplo donde pasa la cordillera que atraviesa los dos países, en 2 o 3 pasos de esos, no sería posible vigilar. Pero abriendo un compromiso de gobierno a gobierno, de los dos gobiernos, para normalizar esa situación, el mismo gobierno haitiano cooperaría a evitar esas migraciones clandestinas de sus ciudadanos. Pero que al gobierno haitiano le conviene porque es presión que vota. Bueno, pero dentro de un plan general como el que yo estoy hablando, de apoyo a Haití en la solución de sus problemas, favorecido por las grandes naciones del hemisferio,
Eso podría estar programado y normalizado, y eso caería dentro de la situación, el enfoque general para la solución de la economía haitiana. Las grandes potencias podrían patrocinar un desarrollo haitiano, industrial, agrícola, donde ya el haitiano no tendría que emigrar, pues tendría trabajo en su propio país. Que permita el retorno de los haitianos de aquí para allá. Y también el retorno, absorber esa mano de obra que ha emigrado para poder desarrollar su propio país. Eso se dice también de República Dominicana, a fin de que vengan los que están fuera. Don Ángel, el gobierno de Haití ofrece una efectiva vigilancia de la frontera, o se le deja esa tarea exclusivamente al gobierno dominicano. Yo no creo, yo creo que el gobierno de Haití tiene algunos puestos militares en los lugares de tránsito. Creo que hay 3 pasos a lo largo de la frontera. Uno está por Dajabón, otro está, lo llaman Malpaz, en las cercanías de San Juan de la Maguana, esa ruta, y el otro está allá abajo en Jimaní. Son 3 canales de tránsito cuando está abierta la frontera. O sea, oficiales, establecidos. Oficiales. Esos están vigilados. Y también el gobierno haitiano tiene algunos puestos diseminados en la frontera, así como nosotros tenemos puestos, pero están a distancia unos de otros. No pueden ser tantos en una extensión tan grande. El problema de la frontera dominico-haitiana tendría que ser revisado después que los organismos internacionales acepten y se aboquen a estudiar la situación de ambos países para organizarla dentro de una convivencia normal, porque ahora es una convivencia anormal, forzada por las circunstancias de la necesidad imperiosa de sobrevivir que tienen estos vecinos nuestros, los haitianos, que son, en realidad, han sido colaboradores en muchos casos a lo largo de la historia de nuestro país. Ahora, sin embargo, el gobierno ha tomado estas disposiciones y los sectores denunciantes, los sectores que son más activos en las denuncias y en señalar que el gobierno maltrata a los haitianos, no le ha complacido el decreto. Bueno, pero es imposible. Lo que ellos le complazcan es que a la República Dominicana la condenen como un país agresor y violador de los derechos humanos. Eso es lo que están buscando. Bueno, porque en el decreto se habla de que se van a someter, ¿no? O sea, todo lo que se cree va a estar sometido a un respeto estricto de derechos humanos y a las recomendaciones de la OIT. Se dijo como que aquí había renuencia por parte del gobierno a aceptar que la OIT viniera y chequeara. Bueno, pero en el decreto se habla entonces de que se va a asumir todos los señalamientos y articulados de la OIT respecto a este problema. Así debe ser, y eso es de conseguirlo. Todo ese material de trabajo debería formar parte de la agenda de la Asamblea Nacional de que estamos proponiendo. Hay que trabajar mucho, amigo mío, pero el país entero, con un criterio nacionalista amplio, de respeto a todo el derecho internacional, a todas las normas. Nosotros tenemos que sacar este país del hoyo donde hemos caído y llevarlo a un plano de elevación en todos los órdenes. Ahora, don Ángel, el hecho del caso este haitiano, el tiempo ya se nos está terminando, el caso haitiano, que el gobierno estuvo negando, ¿no?, las imputaciones, y con el decreto le está aceptando. Dice alguna gente cómo el gobierno a veces se cierra, ¿no?, y no se abre, porque ante el problema se hicieron muchas sugerencias de que había que afrontar el problema. El gobierno un poquito se mostraba indiferente. Eso ocurre también en otras áreas. Se entiende que el gobierno debe abrirse más, debe dejar que ideas de fuera penetren y que gente de fuera, que no del partido oficial, también entre a colaborar, porque parece que ha habido la intención de sectores diversos de la población de ayudar y el gobierno como que no deja ayudar. ¿Usted tiene esa impresión? Bueno, yo respecto al gobierno actual, te voy a dar mi opinión, que da respuesta también al asunto que planteas. Yo creo que el gobierno
del doctor Balaguer, esto me ha valido críticas de muchas gentes que han hecho del antibalaguerismo una religión. Yo no soy antibalaguerista, ni tampoco soy un pro Balaguer. Soy un amigo personal del presidente Balaguer porque él me permitió a la comisión que yo presidí el 5 de julio venir a dar los primeros pasos del establecimiento de la democracia en la República Dominicana. Es un hecho histórico que yo no puedo olvidar y que siempre me obliga a tener una consideración especial hacia su persona en ese plan. Pero en el orden político, mi partido tiene una posición distinta a la que él ha tenido y su partido. Pero en el plano de la justicia yo creo que cuando se pase un balance de la obra que ha hecho el presidente Balaguer en el país, y cuando pasen las pasiones políticas y caigan en un plano de seguridad, habrá que rendirle un tributo de gratitud nacional, porque la obra realizada por el presidente Balaguer es fuera de serie en este país. Ha construido este país. Esa es la verdad. Ahora, también ha cometido muchísimos errores. Ha descuidado el estatus del pueblo dominicano. Lo ha sacrificado en el orden de su bienestar social en muchos aspectos. Ha habido que pasar más hambre en los sectores populares para poder construir obras que pertenecerán a la historia, como el bendito faro de Colón, que el profesor Bosch minimiza en una forma increíble, sí, y que inclusive dijo que no terminaría si ganara la selección, pero el presidente Balaguer tiene su obra, su haber y tiene su deber frente al análisis crítico de la historia. Ahora bien, la parte que... Repíteme tu pregunta, porque me desvié un poquito. No, que el gobierno no se abre, hay quien entiende que debe abrirse y dejar que ideas y gente lo ayude. Yo considero que el presidente Balaguer, que es un hombre inquieto y hábil y diestro en los asuntos de Estado, ha comenzado a dar pruebas de cambio en su concepción de Estado y ha tomado actitudes que indican que estaría abierto a analizar desde otro ángulo, no desde el ángulo cerrado, sino desde un ángulo participativo del país, los problemas de Estado. Y creo que la propuesta que yo he querido lanzar desde este programa, de la creación de una Asamblea Nacional para organizar la lucha contra la crisis, reclamaría del presidente Balaguer y de su gobierno cambios profundos. Cambios profundos como la modernización del Estado dominicano, la reforma constitucional, la prohibición de la reelección consecutiva,